dominante. ¿Sí? ¿Más dudas? O sea, ahí siempre va a haber una lista que conecte al conjunto dominante con el resto de los nodos, sí. O sea, se debe de cumplir. O sea, ¿por qué este que había puesto yo originalmente no era un conjunto dominante? Porque este nodo en particular no era dominante y no estaba conectado con un nodo dominante. Entonces, había, bueno, de hecho hay aquí tres opciones, ¿no? Hacer dominante a este, hacer dominante a este, o hacer dominante a él. Y ya se cumple que todos los nodos o son dominantes o están unidos por una lista con otro nodo que sí es dominante. Para practicar podrían demostrar también que es NP completo, ¿no? ¿Qué problemas relacionados con el conjunto dominante es NP completo? No, o sea, hemos visto que todos los problemas los podemos ver desde dos perspectivas, desde la versión de búsqueda y la versión de decisión, ¿no? Entonces, ¿qué versión es NP completa? La de decisión, exacto. Y vamos a recordar otra vez, o sea, para que sea NP completo, tenemos que demostrar primero que es NP, ¿no? Y entonces, para demostrar que es NP, nosotros tenemos que dar un algoritmo, ¿qué? Un algoritmo certificador que dado un certificado polinomial, el algoritmo certificador puede certificar en tiempo polinomial, que es una instancia de sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el certificado que pediríamos para decir si este grafo tiene un conjunto dominante de tamaño 3? El conjunto dominante. Exactamente, el conjunto dominante mismo. Entonces, si nos dan el conjunto dominante, nosotros podemos ir nodo a nodo, o sea, en tiempo lineal, y ver si es dominante o hay un dominante que esté enlazado. Entonces, sería el algoritmo certificado. ¿Sí? Entonces, con eso demostramos que es NP, ¿no? Luego, ya para demostrar que es NP completo, tendríamos que agarrar otro que sabemos que es NP completo y reducirlo a este, ¿no? Ahora, en los NP hard no son NP. ¿Cuál sería, en la versión de búsqueda, nosotros quisiéramos calcular el conjunto dominante de cardinalidad que mínima, ¿no? De cardinalidad mínima, el conjunto dominante más chiquito. ¿Cuál sería una evidencia corta de que este es el conjunto dominante mínimo? ¿Quién sabe, no? O sea, no hay una evidencia pequeña o polinomial de que este es el mínimo. O sea, si lo dicen, bueno, yo puedo probar, me lo dan y yo puedo probar que es un conjunto dominante, pero ¿cómo sé que es mínimo? Entonces, por eso típicamente las versiones de búsqueda son NP-hard, porque no hay o no conocemos un certificado polinomial que me garantice que la solución es óptima en el sentido de que el proceso en este caso es mínimo. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? O sea, la diferencia entre NP y NP-hard que el NP-hard no tiene certificado. Ajá, no lo conocemos. Entonces, por lo tanto, no es NP. O sea, un NP-hard es un problema que, o sea, si es NP-hard, tú puedes agarrar cualquier cosa que esté en NP y lo puedes reducir polinomialmente, igual que el NP completo. Pero no sabemos cómo demostrar que estos sean NP. La única diferencia entre NP hard y NP completo es que para el completo sí podemos demostrar que es un NP. Exactamente. Para NP hard, sí, los que están en NP hard son aquellos que no hemos encontrado un certificador polinomial que nos garantice. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de conjunto dominante para el problema de verificación y para el problema de búsqueda? ¿Cuál sería el lenguaje, o cómo sería definido el lenguaje del problema de búsqueda? Son todos aquellos ¿cómo sería?
repite la pregunta, por favor. Esta es una pregunta capciosa. O sea, nosotros hemos definido los problemas NP como podemos ver a los problemas NP completos como lenguajes que están compuestos por todas aquellas cadenas en las que el certificador diría que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ponemos un problema NP-hard en términos, una definición equivalente? Tipo, un lenguaje que acepta un problema NP-hard. No se puede, ¿no? Porque no hay certificado. No debería ser, no puede, por ahí puede ser confuso, pero aunque no hubiera el certificador, ¿qué necesitaríamos? O sea, ¿qué cadenas forman parte del problema o del lenguaje NP-hard? En este caso, la versión de búsqueda de Dominating Set. Lo tomamos tal vez como un lenguaje, podría decirse que igual y no terminaría de realizar por ejemplo, el cómputo. Independientemente de que no sepamos cómo, o no tenemos un algoritmo que acepte ese lenguaje, nada más, ¿cuál sería la definición? O sea, ¿qué cadenas son las Tendrían que ser todas las cadenas de todos los subconjuntos de los nodos. Porque al final podría ser tanto. Más o menos, o sea, no, por ejemplo, en el caso de la versión de decisión es claro que son aquellas cadenas que codifiquen a un grafo y un valor de K, tal que el grafo que tiene un dominating set de K nodos o más pequeño. O sea, todas esas cadenas forman parte del lenguaje, en este caso, dominating set. Pero ahora estamos hablando intentando pensar del lenguaje versión de búsqueda de dominating set. En este caso no hay una relación tan directa, o sea, porque en las versiones de decisión, de hecho es exactamente el mismo problema que los problemas de aceptar cadenas para un lenguaje. Nosotros solamente tenemos que decir sí o no. Entonces, lo que podríamos poner es dar una instancia, dar la solución óptima y me tendría que decir si esa solución que yo estoy proponiendo es la óptima. Entonces, en esa forma podríamos ponerlo como un problema de decisión también, pero o sea, no es tan directo. Bueno, ¿más dudas sobre la tarea? ¿Seguros ya están listos para entregar el mismo? Entonces lo que vamos a empezar a ver son los temas más interesantes, según yo. Que son técnicas para poder resolver de alguna manera los problemas NP-hard. Entonces lo que vamos a ver ahora son algoritmos que se conoce como algoritmos de aproximación. Bueno, entonces vamos a ver algoritmos de aproximación. Bueno, entonces comenzamos con la misma pregunta del capítulo pasado. ¿Qué hacemos si nos encontramos con un problema NP-hard? La teoría nos dice que tenemos que sacrificar, ya vimos una de estas tres características deseables. Una que es resolver el problema óptimo, resolverlo en tiempo polinomial o resolver instancias arbitrarias. En el capítulo pasado, ¿qué sacrificamos? Instancias arbitrarias, ¿no? Entonces ahora vamos a querer resolver instancias arbitrarias, o sea, no vamos a poner restricciones sobre la estructura de las instancias, lo vamos a querer resolver en tiempo polinomial, pero bueno, entonces ahora lo que vamos a sacrificar es optimalidad. Vamos a decir, bueno,
como no quiero perder generalidad ni que resuelva el problema de tipo polinomial, ahora lo que vamos a hacer un poco es en la optimalidad de nuestras soluciones. O sea, no vamos a aspirar a siempre encontrar la solución óptima. De hecho, aunque algunas veces la encontremos, pero lo que sí vamos a decir también es que no vamos a aceptar soluciones que sean arbitrariamente malas, como sucede en muchas metabolísticas como algoritmos genéticos y cosas así, que se necesita tener suerte para tener buenas soluciones. Entonces vamos a introducir el concepto de algoritmo de aproximación, y uno de los conceptos más importantes de los algoritmos de aproximación es el factor de aproximación que se llama Rho. Entonces, el factor de aproximación va a ser la garantía que nosotros vamos a demostrar sobre nuestro algoritmo acerca de qué tan lejos puede quedar del óptimo. Por ejemplo, si estamos resolviendo un problema de minimización, el valor de Rho va a ser mayor de 1. Vamos a hablar, por ejemplo, de 1.5 aproximación, o de una 2 aproximación, o de una 3 aproximación. Y lo que vamos a decir es que las soluciones que entrega nuestro algoritmo siempre a lo más van a ser, por ejemplo, 2 veces el óptimo. En este caso, como es un problema de minimización, es el valor mínimo. O 1.5 veces o 1.10 veces. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar soluciones que están a lo más a esa distancia del valor óptimo. O sea, si lo dibujamos aquí, o sea, pensemos que si alguien nos dice que este es el valor óptimo, si tenemos, por ejemplo, una Rho aproximación igual a 2, nosotros lo que estamos garantizando es que si esto es 2 veces el óptimo, voy a poner acá, este es el óptimo, y este es 2 veces el óptimo, las soluciones que nosotros vamos a encontrar van a caer aquí, pero nunca acá. O sea, nunca van a ser tan malas o más malas que 2 veces el óptimo, si es que estamos minimizando, ¿no? O sea, este es lo mejor que se puede hacer, y nosotros vamos a encontrar soluciones aquí adentro, pero nunca más allá de Rho veces el óptimo. ¿Sí? Entonces es, digamos, que la garantía de aproximación. ¿Cuánto va a valer Rho para problemas de maximización? Exactamente, menores a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el factor de aproximación es 0.9, quiere decir que ¿qué? Que nuestro... Exactamente, que va a ser 0.9 o más, ¿no? O sea, 0.9 del óptimo. Por ejemplo, si el óptimo vale a 100, nuestra solución en el peor de los casos va a ser 90, ¿no? Entonces, el principal desafío es que tenemos que, vamos a ver que luego, o sea, sí es desafío en general, pero, más bien sí es desafío en particular, pero en general no tanto, es que tenemos que demostrar estas cotas de aproximabilidad Rho sin saber el valor del óptimo. O sea, vamos a decir, nuestra solución en el peor de los casos va a ser 2 veces el óptimo, pero no sabemos el óptimo, ¿no? Y no lo vamos a saber porque si lo superamos, pues ya lo hicimos, ¿no? Entonces, esas cotas de aproximación van a ser en base a un óptimo, o van a hablar de un óptimo al cual no conocemos. ¿Cómo creen que podamos hacer estas demostraciones acerca del óptimo si no conocemos el óptimo? ¿Qué sí podemos conocer? Mejor de los casos. Podría ser, pues esa es la idea, tal vez no cotas para el óptimo. O sea, tal vez no sepamos cuánto es exactamente el máximo de una función, pero sabemos que no puede ser más grande que tanto. O no sabemos cuál va a ser el mínimo de una función, pero podemos caracterizarlo que no va a ser más pequeño que otro tanto. Entonces, esas cotas de factor de aproximación lo vamos a escribir en términos de esas cotas que podamos escribir sobre los óptimos. Dependiendo de qué tan estrechas sean esas cotas, va a ser mejor nuestra demostración de aproximabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver varios ejemplos, varios, de algoritmos de aproximación en los que vamos a demostrar sus cotas de aproximabilidad. ¿Sí? ¿Dudas? La cota de aproximación que nos da el algoritmo es con respecto al tiempo de resolución del problema o al valor. Sí, de hecho eso con respecto a cuando veamos algoritmos aleatorios, si es que llegamos, ojalá sí,
ahí sí va a tener sentido ese concepto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me tardo para llegar al óptimo? De hecho, aquí también, la última técnica que vamos a ver que se llama Polynomial Time Approximation Scheme, nosotros vamos a tener una perillita en la que podemos invertir más tiempo para llegar llegar al óptimo, tener una garantía más estrecha del óptimo. Lo malo es que conforme nos vamos acercando más, el tiempo de ejecución va a tender a hacerse ¿qué? Exponencial, ¿no? Bueno, ¿más dudas? Entonces el primer problema que vamos a ver, de hecho es el primer problema al cual se le diseñó un algoritmo con demostración de una cota de aproximabilidad. Y también es una demostración bastante intuitiva, bastante sencilla, pero es muy buena para ejemplificar los conceptos que tenemos. Bueno, entonces el problema en el que vamos a trabajar es balanceo de carga y está definido, o sea, una instancia está definida por m máquinas, o sea, vamos a tener m máquinas que son idénticas, o sea, tienen, digamos, que el mismo poder de procesamiento, y vamos a tener n trabajos. Cada uno de esos trabajos va a estar definido por el tiempo de procesamiento que le toma a una de esas m máquinas atender. ¿Ok? Entonces tenemos m máquinas, tenemos una bolsa de n trabajos, y lo que vamos a querer hacer es asignarle esos trabajos a las máquinas. Y bueno, en este caso es una versión muy sencilla en la que las m máquinas son idénticas. ¿Sí? Este problema sencillo ya es NP-hard. O sea, es un problema muy, muy sencillo que ya no sabemos cómo resolver en tiempo, de manera exacta en tiempo polinomial, y entonces lo que vamos a buscar es una solución aproximada. Bueno, entonces, un par de definiciones para ver cuál va a ser nuestra función objetiva. Vamos a denotar por J mayúscula I al conjunto de trabajos que le hayamos asignado a la máquina I. O sea, vaya, en una solución, bueno, ¿cómo se ve una solución de este problema? O sea, para cada máquina tiene su conjuntito de trabajos que le asignamos. Entonces a eso lo vamos a denotar como JI. Bueno, entonces, ahora vamos a decir que la carga de esa máquina I va a ser igual a la suma de los tiempos de los trabajos que le asignamos. ¿Sí? Entonces, igual de manera gráfica, si tenemos nuestras m máquinas, la carga de una máquina es simplemente la suma de los tiempos de las tareas que le hayamos, ¿cómo se llama? Que le hayamos asignado. Entonces esta es la carga. Bueno, entonces la función objetivo que vamos a querer en este caso minimizar se llama makespan, y el makespan está definido como la carga máxima de las máquinas, o sea, el makespan L es la carga máxima de cualquiera de las máquinas. En otras palabras, es el tiempo que se tardaría el sistema en terminar de procesar las n máquinas, ¿no? O sea, porque nos fijamos cuál quedó más alta, pensemos que es esta. Entonces, el tiempo que nos vamos a tomar en terminar de ejecutar todo esto es igual al tiempo a la máquina que se tarda la máquina más cargada, ¿no? Entonces esto se va a llamar makespan. Y entonces lo que queremos hacer es buscar un plan o una asignación de tareas a máquinas que me minimicen el makespan. ¿Sí? O sea, lo que queremos es que la máquina más cargada sea lo más, ¿cómo se llama? Lo más pequeño. ¿Sí es claro? O sea, lo que queremos es que la máquina con carga máxima sea mínima. ¿Sí es claro para todos? ¿Qué otras funciones objetivo podrían interesarnos? El número de tareas en cada uno. Podría ser el número o el tiempo promedio. Generalmente en esto, por ejemplo, también interesa la utilización del procesador. O sea, no queremos que haya máquinas que queden ociosas.
Hay diferentes funciones objetivos que se pueden estudiar. En este caso nosotros nos vamos a concentrar en el MakeSpan. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces el algoritmo que vamos a utilizar es un algoritmo muy sencillo, es un algoritmo greedy, que yo creo que es lo primero que se nos ocurriría a cualquiera de nosotros. Y la idea es como sigue: vamos a agarrar los trabajos en cualquier orden, vemos el trabajo y a qué máquina se la ponemos. A cualquiera que esté libre. ¿Mande? Que no tenga la máxima. Exactamente, bueno, que no tenga la máxima, pero podría ser mejor cuál. La que tenga la mínima. La menos cargada, ¿no? Entonces el algoritmo va a ser en esencia eso. O sea, yo agarro o sea, está mi bolsa de tareas, saco una, veo cuál máquina está menos cargada y ahí se la pongo, y ahí me la voy llevando. Y ese es el algoritmo, ¿no? O sea, tiene sentido. Entonces, una animacioncita ahí para hacerle la cuenta un rato, ahorita que tenemos un montón de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos esas tareas y esas máquinas. Entonces, las agarramos, simplemente las ponemos en la máquina más descargada. Las primeras 3 pudo haber sido arbitraria, ¿no? Pero esta siguiente sí la vamos a poner ¿en cuál? En la 2, ¿no? Adelante de la B. Y luego esta, quién sabe si estaban empatados, solo ahora la siguiente sí es seguro en la 3 y ahí la llevamos, ¿no? Entonces ese es el algoritmo. Entonces, aquí está el pseudocódigo. Lo que viene aquí es originalmente la carga. Entonces inicializamos la carga de todas las máquinas a 0 y ponemos el conjunto de tareas de todas las máquinas igual al conjunto vacío. Después, lo que podemos hacer es iterar desde la tarea 1 hasta la enésima y la vamos poniendo en las máquinas. Aquí lo que nos propone es que metamos a las máquinas en una cola por prioridades. ¿Cuál será la llave en la cola de prioridades? ¿Qué nos conviene usar como llave en esa cola de prioridades? Exactamente, la carga. Entonces, al frente de la cola de prioridades siempre va a estar la máquina que menos cargada, ¿no? Si no hiciéramos así, en lugar de ser n log n, la complejidad, ¿cuál sería? No, n por qué. N por m, exacto. ¿No? O sea, porque por cada máquina tendríamos que darle una vuelta, por cada tarea tendríamos que darle una vuelta aquí a todas las máquinas a ver cuál es la más vacía. Entonces, si lo metemos en una cola de prioridades, pues queda mejor, ¿no? O sea, igual si son pocas máquinas y pocas tareas, igual no hay diferencia, pero si son muchas, puede ser que sí. Bueno, entonces, ¿para todos es claro cómo funciona el algoritmo? Sí. La llave, en la cola de prioridades, ¿cuál sería la llave? ¿La más pequeña? La llave sería la carga. ¿La carga más pequeña? La carga en general. O sea, ¿cómo funciona la cola de prioridades? O sea, la cola de prioridades es una cola que siempre, o sea, que ella ordena en base a una llave que nosotros hayamos designado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros propusimos aquí es poner la carga de la máquina ahí, de las diferentes máquinas. Entonces, como es una cola por prioridades, siempre adelante va a estar ¿qué? La menos o la más, como lo hayamos definido, y en este caso nos conviene la menos. Entonces, siempre vamos a sacar la que es más pequeña en este caso, y entonces ahí sabemos que ahí es donde podemos poner nuestra siguiente tarea. Ya vimos cómo se implementan estas colas de prioridades. Con heaps, ¿no? Con árboles. Entonces, las operaciones o la complejidad de las operaciones en la cola es logarítmica, y entonces por eso que sale este logaritmo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, Salud? Demostrar que esta cosa es una 2 aproximación, ¿no? Y vamos a ver que la demostración es muy sencilla. Bueno, entonces para la demostración, como dijimos, lo que vamos a buscar es acotar
al óptimo. O sea, aun cuando no sabemos en general cuánto vale el óptimo, sí vamos a poder ponerle cotas. O sea, vamos a decir, el óptimo no puede ser menor que este valor. Es importante que esas cotas tengan sentido porque si no, no nos van a ayudar nada. ¿Cuál sería la cota trivial? Que no nos ayudaría nada. 0, ¿no? O sea, 0 no puede valer nunca. 0, pero no sé. Bueno, entonces vamos a recrear el teorema que Graham demostró en 1966, que este algoritmo greedy es una 2 aproximación. Como les decía, ese fue el primer análisis o la primera demostración de una cota de aproximabilidad para un algoritmo. Bueno, entonces, los primeros dos lemas, lo que vamos a hacer es caracterizar o darle cotas a ese óptimo. Entonces, el lema 1 dice que el makespan, que vamos a denotar por L estrella, tiene que ser a fuerza mayor que 1 sobre m, la suma de todas las tareas. O sea, dice, agarremos todas las tareas, sumémosla y hay que dividirla entre el número de máquinas. Entonces dice que el valor óptimo tiene que ser a fuerza mayor que este promedio. ¿Por qué? O sea, lo que hacemos es, bueno, una forma de verlo es, vamos a reorganizar esta suma, o pues si se fijan, aquí están sumadas todas las tareas, sin importar en qué máquina cayeron. Pero podremos organizar esto también, esta suma, por máquinas, ¿no? O sea, cuánto le cayó a la primera máquina, cuánto le cayó a la segunda, y así hasta la mésima. Y eso si lo dividimos entre m, da exactamente igual que esa suma de allá, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el promedio puede ser, ahora, bueno, otra cosa que queremos acordarnos, ¿qué nos interesa con el makespan? ¿La más grande o la más chica? ¿Nos interesa? No. La que tenga El más más grande. grande, ¿no? El makespan me define el más grande. Carga máxima, pero que sea la mínima. La mínima. Buen punto. Ya una vez que tenemos una solución, lo que nos interesa es la máquina que tiene la carga más grande. O sea, el makespan me lo define la máquina más cargada. Ahora, lo que es cierto es que nosotros estamos buscando, entre todas las posibles asignaciones de tareas a máquinas, en la que este cuate es lo más pequeño posible. Pero ya una vez que la tenemos fija, el que nos interesa es el que es más grande, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos queriendo caracterizar es cuánto vale el makespan. Entonces, recordemos que el makespan va a ser igual a la carga de la máquina más cargada, o sea, el valor más grande. Ahora la pregunta es, para suponer que esto no fuera cierto, la pregunta es, ¿puede ser cierto que... A ver, ¿cómo se ¿Puede ser menor que el promedio? No. ¿Mande? Mayor, Puede ¿no? ser menor que el promedio. Porque lo está acotando, ¿no? A ver, sí, espérenme, déjenme nada más para no... Sí, o sea, la pregunta es, ¿puede ser, si ustedes están sacando un promedio sobre m elementos, ¿puede ser cierto que el más grande sea menor que el promedio? No. Es imposible, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? No puede ser que el más grande sea más pequeño que el promedio, porque si fuera cierto eso, ¿qué? El promedio tiene que ser más pequeño. Entonces, sí debe ser cierto que el makespan debe ser mayor que el promedio que le hayamos asignado a cada una de las máquinas. Entonces, es una cota que tenemos para el óptimo. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces ese es el primer lema. El lema 2 es todavía más sencillo y lo que nos dice es que el makespan o L estrella a fuerza tiene que ser mayor que la tarea más pesada. ¿Eso por qué? Puede que no, pero al menos alguien tiene que procesarla a ella. O sea, donde la pongamos, entonces el makespan tiene que ser al menos esa, ¿no? Porque alguien tiene que ejecutarla. Entonces, se fijan, ya tenemos dos cotas dados por estos dos lemas para el makespan. La primera es
que el MEXPAN tiene que ser más grande que el promedio. Y la segunda es que tiene que ser más grande que la tarea más pesada. ¿Sí es clara? ¿Sí les hace sentido las dos? A ver, ¿cuál es la segunda? La segunda nos dice, o sea, igual queremos caracterizar el MEXPAN. Y lo que nos dice es que el MEXPAN a fuerza tiene que ser mayor o igual que la tarea más pesada de nuestro conjunto de tareas. Y el argumento es que esa tarea más pesada a fuerza la tenemos que poner en algún lado. Entonces, una vez que la pusimos en algún lado, el MEXPAN no puede ser más pequeño que eso, porque al menos ella tiene que, ¿cómo se llama? Ejecutarla a ella. La clave aquí es tener en cuenta que el MEXPAN siempre es la máquina más, está definido por la máquina más cargada. ¿Sí? ¿Sí es clara los dos, ¿sí es claro los dos temas? Bueno, entonces con eso ya la hicimos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar o vamos a denotar por LI a la máquina de cuello de botella, o sea, a la máquina que quedó más cargada y es la que me define el MEXPAN. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el último trabajo J que le hayamos puesto a esa máquina. ¿Sí? O sea, ¿qué hicimos ahorita? Igual tenemos nuestra solución y pedimos, a ver, ¿cuál fue la máquina que quedó más cargada? Ah, pues fue esta, ¿no? Entonces, ¿qué nombre le pusimos? Es la I, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que nos fijamos es ¿quién fue la última tarea que pusimos en esta máquina y le llamamos J, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué escogimos esta máquina ahí? Porque fue la que ¿qué? Más Quedó cargada. más cargada, ¿no? Y luego nos fijamos en la última tarea que les pusieron ahí. Bueno, ¿qué debe ser cierto acerca de la carga de esta máquina antes de que, inmediatamente antes de que hayamos puesto la tarea J? Que es menor, ¿no? Era la máquina que Menos cargada. era la menos cargada de todas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, bueno, ahora nosotros podemos organizar a la carga de... bueno, en ese momento teníamos que era este valor, no sé, antes de asignarle la tarea a J, su carga es la carga que le quedó al final menos la última tarea que le pusimos, ¿no? O sea, nada más, lo único que estamos haciendo es que si hasta acá, si esto era LI, aquí es LI menos quién, LI menos J, ¿no? Menos TJ. ¿Sí están todos de acuerdo? Bueno, entonces, pues ya acabamos porque ¿cómo es LI menos TJ con respecto al promedio de las, ¿cómo se llama? Con respecto al promedio de las cargas de las máquinas? Tiene que ser menor, ¿no? Porque es que cuando escogimos ponerle esta encima, bueno, este dibujo ya no funciona bien, pero cuando escogimos ponerle esta encima, lo voy a corregir para que no dé problemas. Vamos así. Cuando escogimos ponerle a esta encima, era porque ¿qué? Porque era la más chiquita de todas, ¿no? Entonces la más chiquita de todas no puede ser mayor que quién, no puede ser mayor que el promedio, ¿están de acuerdo? Entonces, esta distancia tiene que ser, o sea, esto que está aquí, tiene que ser menor o igual que quién. El promedio, pero por el lema 1 tiene que ser menor o igual que quién. Que el MEXPAN óptimo. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora esta tarea solita, ¿cómo debe de ser con respecto al MEXPAN óptimo? ¿Cómo debe ser? O sea, también debe ser menor o igual que el MEXPAN óptimo. ¿Sí están de acuerdo? Porque dijimos, el lema 2 decía que el MEXPAN óptimo debe ser mayor o igual que la más grande. Y esta puede ser la más grande, pero no puede no ser, no importa, ¿no? Pero sí sabemos que el MEXPAN óptimo tiene que ser más grande que, ¿cómo se llama? Que esta cantidad. Entonces, ¿cuánto tenemos? L estrella más L estrella. Entonces, todo esto completo debe ser ¿cómo? Menor a 2 veces.
el Exactamente, menor a 2 veces el estrella, que era lo que queríamos demostrar. ¿Mande? ¿Dudas? ¿Quedó claro o no? ¿Mande? Grid is good. Sí, en este caso, Grid funcionó bastante bien. Y bueno, también, o sea, sirve para hacer énfasis en que un algoritmo se vuelve de aproximación no por la técnica que utilicemos para resolverlo, sino por poder caracterizar que los resultados que va a dar no son arbitrariamente malos, sino que van a estar acotados en la cota que nosotros calculemos para el algoritmo que estamos definiendo. ¿Quedó clara la demostración para todos? ¿No se necesita otra vuelta? Sí, a mí me parece. Bueno, entonces vamos de nuevo. Voy a borrar esto. Sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos ya una asignación que es esta, que logramos con nuestro algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas sabemos? Bueno, esa es la asignación. Lo que hacemos es primero fijarnos en la máquina yésima, en la cual quedó más cargada, porque esa es la que me define mi makespan, ¿no? O sea, digamos que este valor que está acá es igual al L que nosotros encontramos. Ahora lo que queremos ver es qué tan lejos está ese L del L óptimo, que no conocemos cuánto vale, pero que ya caracterizamos en base a dos lemas. Bueno, entonces lo siguiente es que nosotros nos podemos fijar cómo era la situación dada la ejecución de nuestro algoritmo antes de poner esta última tarea que le pusimos aquí arriba. Y es que en este momento nosotros decidimos poner esta tarea aquí encima porque esta máquina era ¿qué? La más descargada de todas, ¿sí están de acuerdo? O sea, esa era la máquina más descargada de todas. Bueno, entonces, si esto es LI, entonces aquí esta altura es LI menos TJ, ¿no? O sea, porque esta es la longitud de TJ. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, si este era el más pequeño de todos, ¿cómo es este valor con respecto al promedio? O sea, nosotros sabemos si este es el más pequeño, el promedio tiene que ser ¿qué? Mayor o igual, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces nosotros ya tenemos una cota donde sabemos que el valor del makespan óptimo tiene que ser mayor o igual que el promedio. Entonces, de hecho, nosotros lo que hicimos fue poner aquí, nosotros sabemos que nuestro valor LI menos TJ es también menor o igual que el promedio. Y como el promedio es menor o igual que el valor óptimo, entonces esto que está aquí tiene que ser ¿cómo? Menor o igual que ¿quién? Que el estrella, ¿no? Que es makespan óptimo. ¿Sí? Y ahora entonces tenemos esta otra tarea. Nosotros sabemos que la tarea más grande es mayor o igual que esa tarea que pusimos al último, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? Porque ella también participa en ese max, ¿no? Si ella es la máxima sería igual, si es cualquier otra sería ¿qué? Sería menor. Pero entonces otra vez tenemos que este valor tiene que ser menor o igual que el valor óptimo por esta cosa que tenemos. Entonces este cuate también es menor o igual que el estrella. Entonces cuando lo sumamos, este es menor o igual que el estrella y este es menor o igual que el estrella. Cuando lo sumamos, tiene que ser menor o igual que 2 veces ¿quién? El estrella. Entonces ya demostramos que nuestra solución no puede ser más grande
que 2 veces el óptimo. ¿Sí? En general, o sea, no importa a qué instancia le metamos, este algoritmo nos garantiza que las soluciones que va a encontrar a lo más van a ser 2 veces el óptimo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ya dependiendo de las instancias, alguna vez va a ser cerca de 2L o algunas veces puede encontrar el óptimo, pero eso sí, ya no lo sabemos, ¿no? Eso va a depender de la instancia. Lo que nosotros sabemos es que en tiempo polinomial, en el peor de los casos, va a entregar esto. Bueno, entonces, si lo dibujamos, o sea, lo que nosotros acabamos de demostrar es que si aquí es, por ejemplo, el óptimo, y ya lo que no escala aquí es 2 veces el óptimo, nosotros podemos encontrar soluciones aquí. Bueno, ahora, como les decía, esta cosa que nosotros acabamos de encontrar de 2 veces O, depende del algoritmo, pero también depende de qué tan estrechas sean las cotas que nosotros hayamos establecido sobre qué, sobre el óptimo. O sea, por ejemplo, una de esas cotas parece ser no estrecha, ¿no? Al menos la de que debe ser mayor que cualquier tarea. Entonces, podría ser, por ejemplo, que si las cotas que calculamos no son tan estrechas, podría ser, por ejemplo, que las soluciones se concentren así. Y aun cuando esta cota es válida, no es una cota estrecha para la solución, para el comportamiento de nuestro algoritmo. ¿Cuál sería una evidencia experimental de que nuestra cota es estrecha? La cota de aproximación que acabamos de calcular. ¿Cuál sería una evidencia? Un punto cayera. Exactamente. Si un punto cae acá, entonces ya es una evidencia experimental de que nuestra cota es estrecha, o sea, de que sí es la cota que está estrecha en el sentido de que describe de manera precisa cuál es el peor de los casos. Si experimentalmente viéramos que todas caen por acá, también sería un buen indicio para buscar mejores cotas para el óptimo, para encontrar una mejor cota para nuestro algoritmo. ¿Sí? Pero si ya encontramos una que cae allá, pues ya ni hay que buscarla, ¿no? Porque esa es la que... Entonces, en este caso, ¿creen que la cota sea estrecha o no? De hecho, resulta que sí. Sí. Entonces, ¿es nuestro análisis estrecho? Esencialmente sí. Entonces, aquí está un ejemplo donde el punto cae en el 2 veces O. Entonces, tenemos M máquinas, tenemos M por M menos 1 trabajos de una unidad, y tenemos un trabajote de longitud M. Nuestro algoritmo, en el peor de los casos, o sea, porque si recuerdan, nosotros agarramos de la bolsa de forma arbitraria, ¿no? O sea, simplemente las agarramos, o sea, de la bolsa agarramos y vemos en cuál metemos, pero no nos fijamos adentro de la bolsa cuál de ellos agarró. Entonces podría ser, por ejemplo, que agarremos todas las chiquitas y al último la más grande, teniendo este MEXPAN y con todo este espacio desperdiciado de las otras máquinas. Cuando si hubiéramos agarrado primero la grande, hubiéramos tenido esta solución, que es el MEXPAN, el MEXPAN óptimo. A ver cómo queda la otra. O sea, en este caso, nuestro algoritmo nos entregaría este MEXPAN, que es 2 veces M, contra este de acá, que es M. ¿Cuál fue el problema? ¿Mande? La idea. ¿Qué nos convendría hacer? Ordenarlo primero. Exacto, ordenarlas, ¿no? Siempre poner primero cuál. Las más necesarias. Entonces va a ser precisamente nuestro siguiente algoritmo.
Entonces, los vamos a ordenar por longitud de procesamiento y en lugar de sacarlos de la bolsa de manera arbitraria, los vamos a ir sacando en base a ese tamaño. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo exactamente, o sea, la vamos a poner en la máquina que esté más descargada. ¿Sí? ¿Cómo va a cambiar nuestra demostración? Pues en esencia va a cambiar, va a cambiar poco. Y lo que vamos a hacer es sustituir el lema 2 por el lema 3. Bueno, una primera observación es que si tenemos a lo más m trabajos, entonces el algoritmo es óptimo, ¿no? ¿Por qué? Alcanzaría para cada uno. Exactamente, le va a poner puros vacíos, ¿no? Entonces va a ser óptimo. Bueno, entonces el lema 3 dice que si tenemos más de m trabajos, a ver, por un punto alguien dígame, ¿por qué el makespan debe ser mayor o igual a 2 veces esta m más unésima tarea? O sea, la siguiente tarea que pongo. O sea, recuerden, m es ¿qué? El número de máquinas. Entonces el makespan tiene que ser a fuerza mayor que 2 veces la última tarea o la siguiente tarea que pongo, que de hecho es la primera tarea que le va a caer encima a otra tarea, ¿no? ¿Por qué el makespan tiene que ser 2 veces ese valor? Mayor o igual. A ver, ¿otra vez me puedes explicar? Sí, es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Bueno, primero, lo primero que observamos es que si tenemos menos de m trabajos, nuestra solución es óptima, ¿no? Porque, de hecho, cada uno de esos m trabajos lo ponemos en una máquina vacía y la solución va a ser simplemente que Un trabajo por cada trabajo más grande. exactamente, el trabajo más largo, más grande, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que dice es, bueno, en general, si tenemos más de m tareas, nosotros podemos acotar el makespan y podemos decir que a fuerza debe ser mayor que 2 veces la longitud de ese m más unésimo trabajo. O sea, la longitud de ese trabajo que le estoy poniendo, el primer trabajo que le ponemos por encima de ¿qué? Le ponemos por encima de él. Porque como los acomodamos en orden de trabajo más grande, el segundo no puede ser más grande que el primero. Así es más pequeño. Por eso no puede ser más grande que el segundo. Pero más aún, falta un pedacito más. A ver, déjenlo, no lo presiono, no lo presiono. O sea, lo que tenemos que argumentar es que el más grande tiene que ser a fuerza más grande que eso que tenemos allá. Entonces, digamos que la primera parte del argumento es correcta, ¿no? Como lo de abajo tiene que ser a fuerza más grande que yo, cuando yo soy 2t más t de m más 1, 2 veces yo tiene que, o sea, la suma de yo con el de abajo tiene que ser más grande que 2 veces yo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Es, digamos, que el argumento que ya nos dio bien. Nada más falta otro pedacito. ¿Por qué ahora en general tiene que ser más grande que eso? Es obvio, ¿no? Pero bueno. Luego, cuando es muy obvio, es muy difícil de explicar. Porque como que uno no le ve sentido a explicarlo. Ahora hay que Bueno, a ver, entonces medio punto ya. ¿Quién se quiere llevar el otro medio? Porque aún la tarea más chica de las que ya puse es más grande que esa. Aún la tarea más chica de las que ya puse. A ver, la más chica de las que ya puse. No, eso no sabemos bien, porque de hecho podría ser que todas son iguales. O sea, el hecho de que estén ordenadas de mayor a menor no necesariamente dice que sí son más grandes, pero lo que dice es que todas las anteriores, o sea, que la m más unésima es menor o igual que las demás, pero no necesariamente menor. O sea, tú debes decir igual habría menor. Es porque a la máquina a la que agregamos esa tarea era la máquina que tenía la menor carga. Ajá, y luego. Entonces esa carga era menor que el spam que teníamos.
y se repite eso, o sea, es una vez menor que el span y luego consideramos lo que dijo el compañero de las cargas ordenadas y eso también era menor que el span, entonces ya son unos 2 veces. Más o menos, más o menos. A ver, es mucho más sencillo. A ver, ¿Sí? Primero, la igualdad simplemente se cumpliría si todas las cargas fueran iguales. Entonces la última sería 2 veces ajá. que las pasadas. Ahora, si vamos de orden descendente, la última tendría un valor pequeño, pero pequeño. Puede ser pequeño en comparación con el primero, por eso tiene que ser mayor el max span que con respecto al último, al tiempo más uno. Más o menos, es que de hecho el único argumento que falta es este que está acá. Entonces ya vamos a darle todo el punto. Porque lo único que tenemos que decir... Lo otro que tenemos que decir es que esa... Igual se oscureció porque yo lo afirmé como un hecho. Que esa m más unésima tarea le tiene que caer encima a otra. O sea, es... ¿Mande? Por el principio del agujero de paloma. Entonces se le tiene que caer al menos a otra. Bueno, entonces, ahora, si nosotros conocemos la altura de cualquiera, si nosotros conocemos la altura de cualquier máquina, el MEXPAN tiene que ser a fuerza ¿qué? Mayor o igual que eso. A fuerza, ¿no? Porque siempre el MEXPAN es lo más grande de todos. Entonces, si conocemos uno, a fuerza ya ese nos sirve de cota ¿qué? Ya nos sirve de cota inferior, ¿no? Porque el MEXPAN siempre es más grande, porque lo considera a él mismo para calcular el max. Bueno, entonces con eso ya acabamos. Bueno, entonces tenemos esa nueva cota, que es que el MEXPAN tiene que ser mayor o igual que 2 veces la tarea m más unésima tarea, o sea, la primera tarea que pusimos encima de m otras tareas que ya habíamos puesto en el proceso. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a fijarnos en la última tarea que pusimos. ¿Cómo era este valor cuando decidimos poner, cómo era, o sea, es igual otra vez la máquina más cargada? Cuando pusimos la jésima tarea, ¿cómo era este valor? El más pequeño, ¿no? Por eso es que lo pusimos a él, lo pusimos aquí arriba. Bueno, ahora entonces, ¿cómo es este valor? O sea, LI menos TI con respecto al óptimo. Menor o igual, ¿no? O sea, se sigue cumpliendo el mismo análisis del caso anterior. Pero bueno, ahora tenemos esta otra tarea TIJ. ¿Cómo es esta TIJ con respecto a esta? Menor o igual, más chica o igual, pero no más grande, ¿no? Entonces, esa TIJ, dado que esta es, o sea, eso va a ser también 2 veces que T, ¿quién? TJ, perdón, ¿sí? Porque como están ordenados en orden, ¿qué? En orden descendente, esa que puse al final tiene que ser una fuerza más chiquita que la siguiente, que la m más 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos? Entonces se aplica esto. Pero bueno, entonces ya tenemos, ya no se fijen en esta, tenemos que el MEXPAN óptimo tiene que ser mayor o igual que 2 veces esa última que pusimos. Entonces ya nada más la sustituimos acá. Y nos queda que nuestro MEXPAN tiene que ser menor o igual que 3 medios de la estrella o del MEXPAN óptimo. Y entonces este algoritmo ya tiene una mejor cuota de aproximación. ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo lo sustituimos? No me quedó claro. ¿Cómo lo sustituimos acá? ¿O aquí? Más bien, bueno, a lo mejor desde la demostración se pudiera. Acá tal vez es lo más truculento. Bueno, a ver, este lema 3, ¿sí es claro? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. A ver, otra vez vamos a ponerlo aquí más o menos de manera gráfica. Entonces, tenemos nuestras M máquinas.
Y lo que estamos diciendo, lo único que dice el lema 3 es, bueno, cada una ya tiene su máquina, sus cosillas ahí, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que cuando ponemos a la tarea m+1, va a ser la primera tarea que por el principio del agujero de paloma le debe de caer que encima a alguien, ¿no? Pero de hecho sabemos que es la más pequeña, pero de hecho no importa tanto. Entonces, tenemos esta y vamos a pensar que le cayó aquí. Esta es la tarea ¿qué? Exacto, esta es la tarea m+1. Bueno, entonces, lo otro que les había dicho es que ya que ya tenemos un valor, bueno, de hecho ya tenemos este valor, entonces nosotros sabemos inmediatamente que el MaxPan tiene que ser, ¿qué con respecto a este valor? Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual, porque va a ser el final va a ser el máximo sobre todos estos. Y cuando le metemos más cosas, solamente va a poder crecer, entonces tiene que ser mayor o igual. Ahora, ¿por qué debe ser mayor o igual que 2 veces este? Porque como lo estamos ordenando, ¿cómo es este de abajo con respecto a este? Mayor. Tiene que ser mayor o igual otra vez. ¿Sí? Entonces es por eso que llegamos a que el MaxPan tiene que ser mayor o igual que 2 veces este T de m+1. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, entonces, pero de hecho le podemos haber acabado ahí, pero le podemos haber puesto otras más, ¿no? Otras tareas más encima. Entonces me vengo al dibujo de acá. Vemos al final cuál fue la máquina que quedó más cargada. Y bueno, resultó que es esta ahí, ¿no? Y ahora nos fijamos, y J fue la última tarea que le metimos. Cuando le metimos la tarea J es porque esta máquina ahí era la más descargada, ¿no? Entonces, bueno, este valor completo lo podemos descomponer o sea, LI, lo podemos descomponer entre LI y este de aquí abajo es LI menos TJ. O sea, que es este pedazo que le pusimos al final. Bueno, ahora ya sabemos que este valor es como con respecto al óptimo. Menor o igual, ¿no? Pero ahora tenemos este otro, queremos saber qué onda con este TJ, dado la nueva cota. Bueno, entonces, como este TJ lo pusimos después que T de m+1, ¿cómo es el valor de TJ con respecto a T de m+1? Tiene que ser menor o igual. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en orden, ¿qué? En orden descendente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es decir, bueno, entonces, como es menor o igual que esto puede ser 2 veces también, o sea, este valor es mayor que 2 veces ¿quién? TJ. ¿Sí? Y entonces lo único que hacemos después aquí, entonces, es despejar TJ, y entonces, para despejar TJ, ¿cómo queda? O sea, que TJ es ¿qué? Menor o igual que ¿quién? ¿Que un medio de quién? De estrella, ¿no? Y entonces aquí simplemente lo sustituimos. Sabemos que LI menos TJ es menor o igual que una vez el estrella, pero ahora sabemos que este TJ tiene que ser menor o igual que ¿qué? Que un medio de la estrella. Entonces ya 1 más un medio nos da el 3 medios, que es la nueva cota de aproximación para este otro algoritmo. Entonces, ordenar sí nos pagó en el sentido de que ahora tenemos la garantía de que todas nuestras soluciones van a estar acá abajo. ¿Cómo se llama? En 3 medios del óptimo. La siguiente pregunta, ¿cuál es? El procesamiento fue, no pagamos nada porque... Bueno, sí pagamos procesamiento, pero la complejidad queda igual, ¿no? Porque aquí sigue siendo en el logaritmo. Ahora, la siguiente pregunta es si esta cota que acabamos de calcular es estrecha. No, no es estrecha. Esta cota es estrecha, ¿no? Y entonces... Graham en 1969 demostró que una cota más estrecha es 4/3.
O sea, es el mismo algoritmo, pero con un análisis un poco más detallado. Y si esa, bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuánto estrecha o 4/3 es estrecha? Y esa resulta que sí. Bueno, entonces, vamos a ver otro problema más. Este está padre también. Bueno, este problema se conoce como el problema de selección de centros. Y las instancias están compuestas por un conjunto de n sitios. De hecho, pensemos que esos sitios son casas. No, pensemos que son casas. Entonces, por ejemplo, tenemos estas n casas, que son estos puntitos negros, y luego a nosotros nos dan un valor de k. Y lo que nosotros queremos hacer es construir k centros de atención para las casas. Y lo que vamos a decidir es dónde los ponemos. En este caso los pusimos aquí. ¿Qué criterio utilizaríamos para escoger dónde poner a esos centros de atención? ¿Qué queremos? Que su radio abarque el mayor número de casas. Puede ser que abarque el número de casas, digamos que ¿qué otra cosa? El menor número de centros de atención. Ya tenemos fijo el número de centros de atención. Ese es un valor fijo. Entonces, ya tenemos esos K centros. ¿Dónde los ponemos? O sea, ¿qué quisiéramos? ¿Que esté lejos de las casas o cerca de las casas? Vamos a querer que esté cerca de las casas, ¿no? Y de hecho, si fuéramos justos, lo que quisiéramos es ponerlos de forma tal que estuviera lo más cerca de las casas, pues, pero de todos, ¿no? De forma global. Entonces, una cosa que nos podría interesar es que la casa que quedó más lejos de su centro más cercano, o sea, que la distancia máxima de una casa a su centro más cercano sea ¿cómo? Sea mínima. O sea, fijémonos, dejemos fijo o pongamos ya los centros. Y entonces ahora lo que vemos, a ver, ¿cuál fue la pobre casa que quedó más lejos de su centro más cercano? Y entonces lo que vamos a querer es asignar los centros de forma que esa distancia sea mínima. O sea, que la casa que haya quedado más lejos de su centro más cercano sea lo más chico posible. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra función objetivo y entonces sería, bueno, en este caso sería una función objetivo más o menos justa, ¿no? O sea, queremos que a nadie le vaya muy mal. ¿Qué otras funciones objetivo podría haber? Por ejemplo, la distancia promedio. Podríamos querer minimizar la distancia promedio de cada casa a su centro más cercano. Ahora, ¿para todos les hace sentido que la distancia que nos interesa de las casas es al centro más cercano? Sí, o sea, digamos que no me importa que haya quedado lejos de otros centros si mi centro más cercano es lo suficientemente cercano. Entonces, en eso consiste este problema de selección de centros. Una de las cosas padres de este problema es que se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? De planeación, o sea, dónde poner bomberos, tiendas, etcétera. De hecho, por eso se llama también facility location. O sea, es dónde poner facilidades o centros de atención a cosas de lo que quieran. ¿Y los centros llevan carga? O sea, un centro tiene un máximo de... Podríamos ponerle esa otra restricción. Digamos que en este caso no hay esa restricción de carga. De hecho, eso hace el problema también bastante interesante y podríamos a esta solución que tenemos mezclarla, por ejemplo, con un problema de flujo para considerar las dos cosas. No es doctorado, es maestría. Bueno, sí, depende de qué tan bueno sea el algoritmo que saques. Bueno, entonces, ¿es claro el problema? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a definir algunos conceptos o a ponerlos en firme. Bueno, entonces ya vimos que el problema de selección de centros consiste en nos dan n sitios
queremos encontrar C centros. Y lo que vamos a definir es de manera precisa es la función que queremos optimizar. Bueno, entonces vamos a introducir un poco de notación. Vamos a denotar por dist x y y como la distancia entre los puntos x y y. Y de hecho vamos a dejar que esa distancia sea, o sea, siempre vamos a querer que nuestras definiciones de distancia sean lo más abstractas posibles para poder, para que abarquen al mayor caso de, digamos, de problemas concretos. Bueno, entonces, vamos a soportar, estas son las propiedades que le vamos a pedir a nuestra función de distancia. Bueno, vamos a denotar como la distancia entre dentro de una casa o de un sitio y un conjunto de cosas o un conjunto de sitios como la distancia mínima o la distancia de S al elemento que tiene más cercano dentro del conjunto. O sea, en otras palabras, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto C con cosas aquí adentro, la distancia entre S y C, o sea, la distancia dist entre S y C, la vamos a denotar como la distancia de S al elemento más cercano dentro de C. Entonces, por ejemplo, en este caso sería esta de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dices aquí? O sea, la distancia de un punto a un conjunto de puntos es, calcula la distancia del punto a todos los elementos de ese conjunto de puntos y quédate con cuál. Con la más chiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la distancia entre S y C sería acá. ¿Cuál sería la distancia entre este S2? Si es, por ejemplo, este puntito. Lo más probable es que sea esta, ¿no? O sea, la distancia entre un punto y un conjunto de puntos es la distancia del punto al punto más cercano del conjunto de puntos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, dado un conjunto de puntos, C, vamos a definir R de C que se conoce como el radio de cobertura, como el valor máximo de las distancias de los elementos a ese conjunto de puntos. O sea, de hecho, se fijan, esa es la función que estamos queriendo optimizar. O sea, R de C es la distancia más grande de cualquier punto a su centro más cercano. ¿Sí? Vamos a decirle centros aquí para no decirle punto a los dos. O sea, vamos a decirle centros a los elementos que estén dentro de este conjunto. Entonces vamos a denotar como R de C a la distancia máxima de cualquier punto a su centro más cercano, que es lo que nos dice acá. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a querer encontrar es el conjunto de centros de cardinalidad K que nos minimicen este radio de cobertura. O sea, en otras palabras, o sea, regresando al ejemplo anterior, lo que queremos es dónde ponemos los centros o estos puntos azules de forma tal que la distancia máxima de una casa a su centro más cercano sea ¿cómo? Sea mínimo. Y entonces este RC, ¿cómo calculo este valor de RC? Me voy punto a punto y veo cuál es la distancia a su centro más cercano. ¿Con cuál me quedo? Con la más grande, ¿sí? Entonces es lo que me define RC. Y es lo que vamos a definir como el radio de cobertura. En esencia va a ser la distancia más larga que tiene que tendría que caminar una persona para llegar a su ¿qué? A su centro más cercano, ¿no? Entonces, digamos que ahí el gobierno diría, y lo más que tiene que caminar cualquier persona para llegar al metro son 2 kilómetros si es que fuera ese radio de cobertura, ¿sí? Y lo que vamos a querer es que ese valor sea mínimo. Bueno, entonces, para la solución que vamos a dar, esa medida de distancia va a tener que ser una distancia métrica y entonces debe de cumplir las propiedades de identidad, que es que la distancia de yo a yo debe ser 0, debe ser simétrico, que la distancia de x a y debe ser igual a la distancia de y a x. Y también vamos a pedir que la medida de distancia cumpla con la desigualdad del triángulo, que es que la distancia de x a y siempre es menor que la distancia de x a z y luego de z a y.
O sea, siempre que ir directamente de X a Y es más corto que ir primero a otro lado. ¿Sí? Entonces, la solución que vamos a proponer sirve para cualquier medida de distancia que cumpla con estas tres propiedades. O sea, por ejemplo, la distancia euclidiana es una distancia métrica que cumple con esas tres propiedades. Serviría para ese caso. ¿Cuál es el espacio de búsqueda de este problema? ¿De qué tamaño es el espacio de búsqueda? Infinito, ¿no? O sea, porque el número de opciones para poner cada punto es cualquiera. ¿Mande? En cualquier lugar se puede poner. Entonces, este espacio de búsqueda es infinito. Bueno, y lo que nosotros vamos a querer dar un algoritmo con un factor de aproximación garantizado, ¿no? Entonces, es un buen reto. Lo primero que podríamos intentar es utilizar un algoritmo greedy. Y digamos que un algoritmo greedy lo que hace en esencia es ir construyendo la solución de forma tal que minimice en cada paso, en este caso la función objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos el primer centro, lo pondríamos en el lugar en el que el radio de cobertura se hace ¿qué? Lo menos posible, ¿no? Entonces, en esta instancia, por ejemplo, lo pondríamos aquí. ¿Dónde pondríamos un segundo centro? ¿Vale? Ahí mismo. No, ahí mismo no, o sea, lo deberíamos de poner de forma tal, otra vez, que minimizamos nuestro radio de cobertura, entonces igual podría ser por acá. Pero entonces ahí se ve que greedy está mal, ¿no? ¿Qué nos convendría si tuviéramos dos centros? Dividirlo. Así es, ¿no? O sea, no ponerlo aquí y ponerlo por acá y ponerlo acá, ¿no? O sea, como que eso sería lo mejor que podemos hacer. Entonces, otro algoritmo greedy que tome esa intuición, ¿qué sería? ¿Mande? Pues más sencillo. A ver, bueno, les voy a dar la semilla. El primer centro lo vamos a poner en cualquier casa. Cualquiera que sea. Digamos ahí. ¿Dónde nos conviene, también pensando en que somos greedy, poner la siguiente casa? Poner el siguiente centro. Si lo que queremos es minimizar el radio de cobertura. Exactamente, en la casa más lejana. O sea, ¿cuál es lo que me define el radio de cobertura de esta solución? Pues la casa más lejana, ¿no? Entonces él es el que me estaba haciendo mi radio de cobertura a mano. Entonces lo que hago es hacerlo mi amigo. Y entonces en lugar de que él como él es el que me estaba generando el radio de cobertura más malo, pues lo hago centro. Y ese va a ser el algoritmo. O sea, vamos a la siguiente iteración, pondría el siguiente centro en la casa que de cualquiera de los dos centros. O sea, de cualquiera de los dos centros es la casa cuya distancia a su centro más cercano sea ¿qué? Sea la más grande de todas, sea la mayor. Y ese va a ser el algoritmo que vamos a utilizar. Que lo propuso un cuate que se llama González. ¿Mande? Primo de Spirit, ¿quién sabe? Bueno, entonces, el algoritmo es en esencia dice, repetidamente vamos a escoger como siguiente centro a aquella casa que esté más alejada de los centros existentes. O sea, en esencia lo que estamos haciendo es volver centro a la casa que me está definiendo el radio de cobertura actual. Entonces, originalmente comenzamos con los centros vacíos. La primera vez podemos escoger una casa al azar y las siguientes veces seleccionamos como centro aquella casa
que su distancia a su centro más cercano sea máxima. ¿Sí? Y la añadimos a C. A ver, por un punto, alguien explíqueme. Viene la siguiente observación. Y de hecho es importante que quede clara esta observación para que podamos entender la demostración que sigue, que también tiene puntos ahí de por medio. Entonces la observación dice que cuando el algoritmo termina, los centros que acabamos de poner, la distancia entre ellos es al menos el radio de cobertura con el que terminamos. Porque se puso al final del radio de cobertura mínimo, se puso ahí la base, ¿no? Más o menos, sí está bien. A ver, por ejemplo, de hecho, cada que ponemos un nuevo centro, ¿qué le pasa? ¿Dónde ponemos el nuevo centro? En el radio de cobertura básico. El radio de cobertura actual. Entonces, el siguiente siempre es más pequeño. Está bien, entonces ese es ya un punto. ¿Sí están todos? ¿Sí es claro para todos? Sí. No. O sea, lo que estamos haciendo es, tenemos nuestros puntos. Y entonces, agarramos el primer centro arbitrario. ¿Qué es lo que me define el radio de cobertura de esta solución? La casa más lejana, ¿no? O sea, como nada más tenemos un punto, es la casa más lejana a ese centro. Entonces, digamos que en esta solución, el radio de cobertura estaría dado por la distancia entre este y este. Sí, ese es el valor de RC en ese momento. Pero bueno, cuando pongo la siguiente casa, cuando pongo el siguiente centro, ahora, ¿qué me define el radio de cobertura? La casa más lejana a cualquiera de estos dos centros. Como que aquí pareciera que es ¿quién? Pareciera que es esta, ¿no? Entonces ahora el nuevo radio de cobertura va a ser esta distancia. Si se fijan cómo va siendo siempre, cómo se va haciendo el radio de cobertura. Cada vez más chico, más chico. Entonces, pensemos que terminamos aquí. Este es el último radio de cobertura. Como las distancias entre los otros centros eran los radios de cobertura anteriores, todos ellos tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la observación que está puesta acá? Se dice que cuando terminamos de poner todos los centros, la distancia entre ellos siempre tiene que ser más grande que el radio de cobertura salud con el que quedamos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque todos los anteriores, la distancia entre ellos o la distancia entre los otros centros, las escogimos porque eran más grandes, más grandes. Cada vez que vamos poniendo otros se va haciendo más chiquito. Entonces, con el que acabamos, la distancia, el radio de cobertura con el que acabamos, salud, siempre es más pequeño que los anteriores. Y los anteriores es la distancia entre los otros centros. Es importante que les quede claro, si no, no van a poder competir por los otros dos puntos. Si tienen dudas, pregunten. ¿No tienen dudas? Entonces, ahora vamos por los otros puntos. Bueno, de hecho, los otros puntos ya vienen en el teorema que queremos demostrar. Y es, vamos a querer demostrar que nuestro algoritmo es una 2 aproximación también. Entonces, vamos a denotar por C estrella al conjunto óptimo de centros. O sea, la forma de poner los centros de forma que me reduce el radio de cobertura, ¿no? Y lo que nosotros vamos a querer demostrar es que el radio de cobertura que nosotros calculamos tiene que ser menor o igual que 2 veces el radio de cobertura óptimo. Primero, a ver, ¿es claro el planteamiento del problema? Solo que nosotros queremos que el radio de cobertura sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que nuestro radio de cobertura lo más es 2 veces el radio de cobertura óptimo, ¿sí? Y por lo tanto es una 2 aproximación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a proceder por contradicción y vamos a suponer que de hecho el radio de cobertura óptimo es más pequeño que un medio de mi radio de cobertura, o sea, es lo contrario de esto que está puesto acá, ¿no? O sea, vamos a suponer que el radio de cobertura óptimo es más pequeño que un medio de lo que nosotros calculamos. ¿Sí?
Eso es lo que vamos a suponer. Bueno. Entonces, a ver, pongan atención que ahí vienen los puntos. Vamos a considerar los centros en nuestra solución que vamos a denotar por CI. ¿Ok? Son los centros. Recuerden que están conviviendo dos soluciones. Los que están en C estrella, que es la óptima, y los que están en C solita, que es la que calculamos nosotros. Bueno, entonces vamos a agarrar los centros en nuestra solución y vamos a pintarles un disco de radio, un medio de RC, o sea, un medio de lo que nosotros calculamos, que es el dibujo que está puesto acá. O sea, digamos, estos son los centros que nosotros encontramos como solución. Y entonces les vamos a dibujar un disco de radio o un medio de RC. Ahora, lo siguiente dice que dada esta construcción, debe haber exactamente un centro de la solución óptima en cada una de estas bolas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debe haber exactamente uno? O sea, ni cero... ¿Por qué? Por la misma definición de que estamos diciendo que los centros óptimos deben de ser por lo menos o a lo más la mitad del radio de cobertura. Ya tienes la mitad, eso es correcto. O sea, sí es cierto. Digamos que si no fuera cierto que adentro de esta bola hay un centro de la solución óptima, entonces ya estaríamos encontrando una casa que su distancia a su centro más cercano es más grande que un medio. Está bien, eso es correcto. Entonces debe haber, ese es un argumento para que debe haber al menos uno. Pero ¿por qué no puede haber dos? O sea, ya sabemos que aquí en estas bolas debe haber al menos uno. O sea, en estas bolas debe haber al menos uno azul. ¿Por qué no puede haber dos? Porque como declaramos... Bueno, a ver, ya con eso ya tienes un punto. A ver, el siguiente. Porque como el óptimo se supone que está es dos veces mayor que el óptimo, y si el otro No, el óptimo no puede ser mayor que dos veces. Bueno, que el óptimo no es más grande que dos veces. ¿No es más grande que dos veces nuestra solución? Nuestra solución no puede ser mayor que dos veces el óptimo. Ajá. Y Bueno, de entonces- hecho estamos suponiendo lo contrario. Ajá. Y lo contrario dice que entonces es la mitad, que el óptimo es la mitad de eso que supusimos. Eso, ajá. Y entonces, si es la mitad, entonces quiere decir que el más largo, si tengo mi centro en la parte más larga, ya no alcanzaría el otro que está. Más o menos, es otro argumento. Y ya era todo. Porque si en el radio que tenemos hubieran 2 puntos en la solución óptima, entonces nosotros con un solo punto estamos cubriendo los otros dos. Eso, pero no tiene nada bueno. No tiene nada malo. Sería muy... Por la forma en que se van acomodando, ¿no? Se va tomando el radio anterior. Más o menos, a ver. Entonces, si... Va un tip, se las pongo más fácil. Tenemos, ¿cuántas de estas bolas debe haber? K, ¿no? Ahora, entonces ya vimos que en cada una de estas cosas debe haber al menos uno. Ahora, ¿qué pasaría si hay dos en una? ¿Qué podría suceder? Que nuestro radio calculado es mejor que el radio óptimo, porque si hay dos azules juntos, la distancia entre ellos dos es más pequeña aunque la que estamos. Pero eso no importa tanto en este caso. ¿Qué pasa si hubiera aquí dos azules? ¿Qué peligro corremos? Que no haya uno, como solo puede haber K azules, que si hay dos azules en uno ya no va a haber. Ajá, En alguno otro eso sí, círculo sí, ya no va a haber pero uno. falta otra cosa. Nada más falta decir, o sea, eso sí es correcto, pero falta decir, o falta argumentar que estas bolas no se pueden intersectar.
Y son los dos argumentos. ¿Por qué esas bolas no se pueden intersectar? Porque el radio no sería el max. A ver, no, más o menos, ¿qué? Estamos muy de acuerdo con Más o menos. Porque a lo más quedaron, por lo que vimos antes, quedaron a RC de distancia, todas. es. Y como hicimos el radio de un medio de RC, pues no se van a poner. Así es, esa es la respuesta. O sea, nosotros sabemos que estos están a distancia mayor que RC, era el punto anterior, ¿sí se acuerdan? Entonces, como estas son bolas de un medio de RC, estas no se pueden intersectar. Ahora sí, entonces, como no se pueden intersectar, si alguna de estas cayeran dos, como no se intersectan, nos faltaría, no sería cierto que en todas haya al menos una. Entonces, este es también el otro punto. O sea, son las dos cosas. O sea, hay que argumentar que estas dos no se intersectan por lo que vimos, y no se intersectan porque las distancias en nuestra solución, los elementos en nuestra solución están a distancia mayor que RC, y como estas bolas son de un medio de RC, entonces no se pueden intersectar, ¿no? Porque están a distancia RC, las bolas nada más nos dan un medio de RC, entonces no se pueden, se llegarán a tocar, pero no se traslapan. Y entonces, por eso debe haber exactamente una, porque si aquí hubiera dos, nos faltaría ese azul para ponerlo en otra de las bolas. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces punto y punto. Es un punto para Marco y un punto para Ángel, ¿sí va? Entonces, bueno, todavía hay otro punto ahí, en disputa. Así que no se desanimen. Entonces tenemos estos cuadros que son nuestra solución y tenemos los puntos azules que son la solución óptima. Ya nos convencimos que exactamente una solución, por cada una de nuestros puntos óptima y sus bolas, hay un elemento, hay un centro de la solución óptima. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a reetiquetarlos y vamos a hacer que coincidan en el índice. O sea, eso no tiene nada de malo. O sea, digamos que si yo tenía mi centro I, al centro de la solución óptima que quedó dentro de ese disco, le voy a también poner I. Ok, se los reetiqueto para poderlos referenciar fácilmente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agarrar cualquier sitio S, vamos a agarrar una casa cualquiera S arbitraria y nos vamos a fijar en su centro más cercano en la solución óptima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el dibujito sería S y su centro más cercano en la solución óptima. O sea, es una S arbitraria, ¿sí? Bueno, entonces ahora nosotros sabemos que la distancia de S al conjunto de centro-solución nuestra debe ser menor o igual que la distancia de S al conjunto de la solución nuestra también, y, o sea, al que está dentro de la misma bola donde está el 6 estrella que escogimos. ¿Por qué es cierto esto? Todavía no por un punto. ¿Por qué es cierto esto? O sea, que esta distancia es mayor que esta. Ya dice que ya nos vayamos. No, todavía no, máquina. No quiere darles punto, es una máquina nada. Porque no tienes la distancia máxima. Exactamente. O sea, la definición de S a C es la máxima de S a todos los que estén en C. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, de hecho, es la máxima entre todas las distancias donde consideramos esta en particular. O sea, S de C, si la dibujamos, sería comparar esta distancia contra quién más. Contra esta otra, contra esta otra y contra esta otra. Y nos quedamos, o sea, S de C es la distancia a quién? Más corta. A su centro más cercano, ¿no? O sea, de hecho la distancia de C es esta. Entonces, como esta es el mínimo de todos, tiene que ser menor o igual que cualquiera de los que estamos considerando dentro del mínimo, ¿sí? O sea, esta es el mínimo de toda una bolsa y este es uno de estos elementos que están dentro de la bolsa. Entonces, esta fuerza tiene que ser mayor o igual. En el mejor de los casos sería, ¿qué? Igual, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, entonces,
Lo siguiente es pura desigualdad del triángulo. Ahora nosotros sabemos que la distancia de S a CI debe de ser menor, o sea, la distancia de S a CI tiene que ser menor que la distancia de S a CI estrella y luego de CI estrella a CI, ¿no? Por desigualdad del triángulo. Entonces hicimos contra estas dos por desigualdad del triángulo. Bueno, ahora, si se fijan, esta es una distancia de S a CI estrella y esta es una distancia de CI a CI estrella. ¿Cómo es cada una de esas distancias? Quítenle ahorita el 2. ¿Cómo es cada una de esas distancias con respecto a RC estrella? RC estrella es ahora sí, ¿quién? La más grande, ¿no? O sea, de todas las... o sea, RC estrella, nosotros la vemos como la distancia más grande de cualquier casa a su centro más cercano, ¿no? Entonces, si se fijan, estas son dos de ellas. Dos distancias de una casa a su centro más cercano, de una casa a su centro más cercano. Entonces, dos veces esto, ¿cómo debe ser con respecto a estas dos? Mayor o igual, ¿no? Porque este toma el más grande de todas estas. Bueno, entonces, ya dijimos que la distancia de S a C es menor o igual que la distancia de dos veces el radio de cobertura de la solución óptima. Y luego el siguiente paso, que entonces ya podemos decir que la distancia RC es menor o igual que dos veces RC estrella, que es lo que queremos demostrar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la relación entre la distancia de S y C? ¿Cuál es la relación de esto contra el radio de cobertura de C? ¿Cómo es este con respecto a este? Este es más pequeño, ¿no? O sea, digamos que este es perdón, o sea, estos nos quedamos con el más grande de cualquiera de estos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, si hacemos esto, o sea, a lo que llegamos aquí es que la distancia de S, C es menor o igual que dos veces R C estrella, ¿no? O sea, es nada más dejé estas dos solitas. Eso es a lo que acabamos de concluir, ¿sí? Pero por otro lado, entonces nosotros sabemos que, ¿qué? ¿Cómo es este con respecto a este? Menor o igual, ¿no? Entonces, ¿cómo agarramos estas dos? O sea, este es menor o igual. ¿Cómo? Porque lo que nosotros queremos es relación, queremos llegar a esta conclusión, ¿no? En base a esto, ¿podemos llegar a esto? O sea, nosotros sabemos que estas dos cosas son ciertas. Esta y esta. ¿Sí? Y ahora en base a esas dos queremos concluir esta tercera. ¿Sí se puede? O sea, lo que a nosotros nos interesa relacionar son los radios de cobertura nuestra con el radio de cobertura óptima. Y nosotros sabemos que esa distancia de S a un centro es menor o igual que el radio de cobertura de C. Y bueno, el otro es el que acabamos de ver. Pero entonces, ¿cómo de la penúltima línea llegamos a la última? También por un punto. Hay un problema, ¿no? ¿Estaríamos todos contentos? No podríamos referir que en el peor de los casos la distancia de SC es igual a RC. Y si en ese caso, en el peor de los casos, la distribución es igual a RC, entonces la podemos sustituir arriba. Pero solamente en ese caso necesitamos que sea general. No, pero como es en el peor de los casos, todavía se podría asumir que en un mejor caso la distancia de SC es más pequeñita.
No, el problema es que, o sea, nosotros estamos, o sea, lo que nos dice aquí es que RC es más grande que esto. Y nosotros sabemos que esto es más grande que esto. Entonces no nos da información suficiente para relacionar estos dos, ¿no? Porque estamos, o sea, si lo pintábamos en una raya, o sea, nos dice aquí está, a este le voy a llamar 1 para no, a este le voy a llamar 2 y a este le voy a llamar 3, ¿no? O sea, si ponemos aquí 1, lo único que me dice es que 3 está acá y que 2 está de este lado, pero no me dice nada acerca de ellos dos. ¿No sería por lo que se tuvo como consideración inicial que RC sería el menor que RC? No, no es por eso. Si se sustituye arriba, se quedaría que la distancia quedaría estrictamente menor que RC, siendo una convención de la baja. Pero, o sea, eso es, o sea, todavía es nuestra hipótesis, todavía falta un poco más. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? De hecho, ahí en la misma, en la diapositiva está el tip. Bueno, a ver, para todos están de acuerdo que aparentemente estamos en un problema. O sea, porque en realidad lo que está puesto ahí no podemos relacionar, la información que tenemos no nos sirve para relacionar RC con dos RC estrella. Entonces, de la penúltima no hay forma de llegar a la última tan fácilmente. Ahí en la diapositiva está. Y la clave está en la, a ver, de las líneas en la tercera. De las líneas de la prueba. ¿Vale? ¿Qué? La tercera de las letras chicas. Sí, la tercera donde dice proof. Ven que son 6 rayas. Digo, perdón, son 5 rayas. En la tercera está la clave. Un punto es un punto muy bueno. Y está puesto para que resalte. Tiene que ver con que lo que dice distancia de SS es distancia de esa casa a su centro más cercano, ¿no? Ajá, y ves un poquito atrás, es más atrás, un poquito antes del siguiente pasito atrás. Ahora le voy a hacer casi que el que dispare primero. ¿Cómo escogimos a ese? Porque es cualquier S. Exacto, es porque es cualquier S. Ya, tiene punto. O sea, escogimos cualquier S. O sea, esto vale para quién? Para cualquier S. Entonces, ahora sí este mayor igual lo podemos poner ¿qué? Como es para cualquier S se puede poner igual. O sea, entonces ese S es arbitrario. O sea, esto aplica para cualquier S, entonces ahora es simplemente como aplica para cualquier S, aplica para el que es exactamente igual a él. Si están de acuerdo, entonces ya lo podemos conectar acá. Y por eso les decía que estaba resaltado. Bueno, entonces ya se ganaron sus puntos. Más Es lo que había dicho, ¿no? ¿Mande? Es lo que había dicho yo, que en ese caso la dis, en el peor de los casos, era la distancia más larga. Y entonces por eso se puede igualar. Pues puede ser, no entendí así la cosa, es que... Si es que en el peor de los casos, el dis es la distancia más larga. En el peor de los casos, no, bueno, no, lo que pasa es que más que en el peor de los casos, este siempre... Pero es interesante. No, pero es que eso es lo que no es correcto. O sea, este RC
toma todas las distancias y toma al máximo. Ajá. Entonces, a lo que nosotros habíamos llegado es que para una casa en particular, esta distancia era menor que esta. Ajá. Pero entonces, en un montón de casas, no es o sea, es menor, y tal vez en algún conjunto sean iguales si es que había. Pero entonces, o sea, no es, o sea, no hay en este caso no hay un peor caso porque la información que nos da que nos da esta expresión es que este está más adelante que este, pero no sabemos cuál. ¿Cuándo sabemos que podemos tomar el igual? Porque nuestra demostración es general, o sea, a ese lo tomamos arbitrario. Entonces, resulta que esto es cierto para todos, no para el peor caso. O sea, resulta que esta expresión es cierta para todas las S. Sí. Ajá. Entonces, como es para todas las S, entonces, ¿qué sucede? Ajá, pues siempre se cumple, pero hay un caso específico en que la S es la máxima y que por lo menos a mi manera de ser, esto es en el peor de los casos, es la distancia más grande. O sea, porque en el mejor de los casos es que el mismo punto por el centro. En el mejor de los casos es que el mismo punto. Como tenemos la distancia 0, que x distancia 0, x de x es 0. Entonces en el peor de los casos, la distancia es la más grande. Entonces es cuando se está comparando la casa más alejada del centro. En ese caso, que yo le llamo el peor, viene siendo la distancia igual que RC. Ajá, está bien, pero solamente por una razón podíamos tomarla a ella. Y es porque estábamos tomando a ese como cualquiera. O sea, digamos que ese, o sea, sí es correcto, pero faltaba ese. O sea, sí es correcto, pero falta eso. O sea, solamente se puede porque estamos haciendo para cualquier ese. Sí, están, todos seguimos el argumento, o sea, pero está bastante enriquecedor. ¿Más dudas sobre esto? Entonces, si se fijan, hay varias cosas interesantes. La primera que hace es acabamos de demostrar que el algoritmo es una 2 aproximación. Y es interesante porque nuestro algoritmo, aun cuando el espacio de posibles lugares donde ponemos los centros es infinito, nosotros lo estamos restringiendo a poner centros en las casas. Y aún con eso pudimos demostrar la 2 aproximación. Otro punto que es bien interesante es el siguiente. Pregunta, ¿hay esperanza de encontrar un mejor algoritmo? ¿Algo que sea una mejor que una 2 aproximación? La respuesta es no. Y bueno, después viene un teorema que dice ahí que a menos que P sea igual a NP, no es posible que exista una RO aproximación para el problema de selección de centros para ROs menores que 2. Y la pregunta es, a ver, por otro punto, ya que ¿cómo demostrarían ese teorema? Pues el teorema les dice es que a menos que P sea igual a NP, no hay un algoritmo polinomial que encuentre o que garantice algo mejor que una 2 aproximación. ¿Cómo demostrarían eso? O sea, lo que están diciendo es que ya ni le busquen, porque no hay un mejor algoritmo de aproximación que estos que hacen 2 aproximaciones. A menos que P sea igual a NP. ¿Cómo harían esa demostración? Pues es que nos estamos restringiendo las casas, ¿no? Y entonces bastaría con hacer todas las combinaciones de todos los centros en todas las casas. A veces. Que el espacio de búsqueda sea muy grande no es suficiente argumento para decir que no puede hacer un algoritmo que aproveche la estructura para encontrar la solución en tiempo polinomial. Solo tenemos una herramienta, la acaban de aprender, para demostrar que una cosa no se puede resolver en tiempo polinomial. No podemos dar un certificado válido. Más o menos, ¿qué tienen que hacer? Exactamente eso es lo que tienen que hacer. O sea, si demuestran que el problema de encontrar una 2 aproximación es NP completo, entonces no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ya en concreto?
reducir algún problema a él. Y entonces ya demuestran que no hay nada mejor que una dos aproximaciones. ¿Sí están de acuerdo? O sea, otro punto. ¿Sí les quedó claro a todos? No. O sea, si ustedes tienen ahora un nuevo problema, o sea, el problema anterior era encontrar la solución óptima al problema de Center Selection. Pero ahora el siguiente problema no es ni siquiera encontrar la solución óptima, sino encontrar un algoritmo que me dé una mejor aproximación que 2, que es el que acabamos de dar. O sea, nosotros vimos ahorita que nuestro algoritmo es una 2 aproximación. Pero entonces ahora lo que queremos demostrar es que a menos que P sea igual a NP, debe ser imposible o no puede existir un algoritmo que nos dé una mejor aproximación. Entonces, lo que nos dijeron es, bueno, demostremos que este nuevo problema es NP completo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, o NP hard. Lo único que tenemos, bueno, de hecho NP completo. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar un problema que sea, ¿qué? Exactamente, agarrar a alguien de nuestra bolsa de los NP completo y luego hacerle ¿qué? Reducirlo. Exactamente, reducirlo polinomialmente a este problema, o sea que es, le voy a poner Center Selection row 2. Si hacen esta reducción a este problema, no a Center Selection, sino Center Selection aproximado, perdón, menor que 2, entonces ya demostraron que la única forma de poder, o sea, ya demostraron que la única forma de que alguien encuentre un algoritmo de esto es si P es igual a NP. ¿Por qué? Porque si ya hicieron la reducción, querría decir que con este algoritmo podrían resolver ¿qué? Todo lo que está en NP. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, cuando se encuentren este tipo de resultados para algoritmos o para problemas de aproximación, es que hicieron una reducción de ese problema de aproximación, o al revés, sí, hicieron una reducción de un problema NP completo a ese nuevo problema de aproximación. O sea, nosotros ya sabíamos que se podía hacer así solito, ¿no? O sea, porque comenzamos diciendo que Center Selection es NP hard, la de búsqueda, y NP completo de decisión. Pues eso ya sabíamos. Pero lo que nos diría este teorema es que la versión aproximada para ρ menor que 2 también es NP completo. Entonces, por lo tanto, no puede existir un algoritmo que tenga una mejor aproximación que 2, a menos que ¿qué? Que P sea igual a NP. Entonces está padre eso también. Bueno, yo quería ver lo otro, pero ya está. Entonces, nos vemos el lunes.